Perú sumó a José María Balcázar como su octavo presidente en menos de 10 años. ¿Será que logra llegar a los próximos comicios del 12 de abril? Porque adelantan que podría someterse a un juicio por cuestionamientos éticos como temas como el plagio, corrupción, defender a acusados de abuso de menores, además de su apoyo a las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad. Escuchemos al flamante presidente. Según la ley, el Código Civil, todo, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países, desde 13 para arriba. Siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. No hay ninguna profesora con alumnos, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido. Por el momento, Perú ocupa el tercer lugar entre los países más inestables políticamente en Sudamérica. Después de Bolivia, que tuvo 9 periodos presidenciales entre 1978 y 1982, y Argentina, que tuvo 5 presidentes diferentes en solo 11 días durante la crisis de diciembre de 2001, que fue el de mayor récord. La figura recurrente para los cambios en Perú fue por incapacidad moral permanente. Ahora les cuento la cronología de la década en que la banda presidencial peruana no encontró reposo. De 2016 a 2026, el país andino ha transitado una década marcada por la confrontación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto por el uso reiterado de la figura constitucional de incapacidad moral permanente de sus presidentes. El 28 de julio de 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia del Perú, el Congreso estaba dominado por la oposición, que considero fue el factor determinante para que poco tiempo después surjan revelaciones de vínculos con la cuestionada empresa constructora Odebrecht que debilitó su mandato. Él, acorralado por la amenaza de un proceso de vacancia, renunció antes de ser destituido. Entonces, el vicepresidente Martín Vizcarra asumió el cargo. Vizcarra hizo de la lucha anticorrupción su bandera. En 2019 disolvió el Congreso en medio de una pugna institucional sin precedentes. Sin embargo, 2 años después, el propio Parlamento lo cesó en sus funciones por incapacidad moral, dijeron. Las calles estallaron, pero no frenaron la entrada en escena del presidente del Congreso, Manuel Merino, que asumió tras la vacancia de Vizcarra. Su mandato duró apenas 5 días. Protestas masivas y la muerte de 2 jóvenes precipitaron su renuncia. Después de este fugaz presidente, le tocó el turno a Francisco Sagasti, que empezó su mandato el 17 de noviembre de 2020 hasta el 28 de julio de 2021. Elegido por el Congreso como figura de consenso, condujo una transición en plena pandemia del COVID y entregó el mandato tras las elecciones generales, que es donde se profundiza la inestabilidad política en Perú. Pedro Castillo fue elegido presidente constitucional. Su periodo de gobierno fue del 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre de 2022. Su gobierno fue un permanente campo de batalla con el Congreso peruano hasta que el 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Parlamento antes de enfrentar una vacancia. Fue destituido el mismo día. La sucesora de Castillo fue Dina Boluarte, tristemente célebre por sus declaraciones de que Bolivia y otros países eran estados fallidos, y también por lucir 3 relojes de lujo y una pulsera que aseguró que eran préstamos desinteresados de su amigo. Su gobierno fue del 7 de diciembre de 2022 al 10 de octubre de 2025. Fue la primera mujer presidenta del Perú. Su gobierno enfrentó intensas protestas, cuestionamientos por el manejo de la crisis social y además por las crecientes tensiones entre el legislativo, y finalmente también fue destituida. Para que entre en escena José Yeri, su breve mandato culminó en una nueva vacancia parlamentaria. Esto sucedió a meses de las elecciones generales de 2026. Su presidencia empezó el 10 de octubre de 2025 al 17 de febrero de 2026. Solo duró 130 días en el cargo, siendo el segundo más breve de los últimos 10 años. Así llegamos hasta el 18 de febrero de 2026, cuando juró el flamante presidente peruano José María Balcázar, que esperemos dure hasta los próximos comicios.
Es así como se está dando la sucesión presidencial como rutina en Perú. Porque en teoría la Constitución peruana prevé la sucesión presidencial como mecanismo excepcional. Primero el vicepresidente, luego el segundo vicepresidente y en ausencia de ambos, el presidente del Congreso. Pero en la práctica, desde 2016, ese mecanismo dejó de ser una cláusula de emergencia para convertirse en un recurso recurrente. La década de 2016 a 2026 no solo registra nombres y fechas, registra una erosión de la confianza pública, un Congreso fortalecido frente a un Ejecutivo debilitado y una ciudadanía que comenzó a preguntarse no quién gobernará, sino cuánto tiempo durará. En el Perú contemporáneo, la banda presidencial ya no simboliza únicamente poder, simboliza incertidumbre. Escribe, comenta, te leo.